Gracias, buenas tardes con todas, con todos. Gracias al Comité Científico y Organizador por la invitación y al Colegio de Psicólogos. Eh, Imagino que ya en estos 2 días de conferencias y talleres, el tema de la pandemia y sus características debe haber sido abordado desde distintas perspectivas e incluso uh, remitido a los orígenes de cómo aparece esta pandemia que hoy vivimos y que nos está generando una serie de consecuencias. Escuchaba la conferencia anterior en la que se aludía a una serie de efectos que tienen sobre las personas y las recomendaciones que también daban para poder sobrellevar una situación como la que estamos viviendo. Esta conferencia tiende a ser básicamente una reflexión del tema en donde integra las cuestiones vinculadas a la virtualidad, a la educación y a la psicología, ¿no? Antes de pasar de lleno a la revisión de cada uno de estos conceptos, me voy a permitir revisar también algunos aspectos del contexto que son importantes, digamos, ser conscientes de ello, ¿no? Sin duda, estamos viviendo una realidad eh, que no tiene antecedentes, que nadie había imaginado, eh, pero que ha ido creciendo cada vez más. En diciembre, que es un poco el punto, por lo menos formalmente identificado, en diciembre del 2019, al empezar todo esto, nadie imaginaba la extensión y la velocidad con la que este virus se iba a expandir en el mundo. Hoy vamos a cumplir prácticamente un año de esta pandemia y tenemos a la fecha 1.435.000 muertos a causa de la pandemia en el mundo, ¿no? Y como podemos apreciar un poco gráficamente, uh, acá podemos apreciar de que Estados Unidos es el país que tiene la mayor cantidad de muertes por coronavirus, ¿no? Es terrible, ¿no? Por acá estamos nosotros, Perú, 35.000, más acá tengo las cifras ya propias de nuestro país, pero podemos apreciar que el problema, esta pandemia, no es algo de lo que estamos saliendo como a veces se suele decir y muchas personas, desde mi punto de vista, irresponsablemente lo suelen comentar. Yo creo que no sabemos exactamente, hay un comportamiento, pero es un comportamiento estadístico de cifras que bajan, de cifras que suben. Eh, el tema no va a hablar exactamente de esto, pero revisando gráficos y todo, podemos apreciar, los que tienen un poco más de interés en profundizar, se van a dar cuenta que las curvas estadísticas son totalmente irregulares. Algunas, digamos, de un perfil un poco más estable, pero irregulares, ¿no? Irregulares. Y si bien es cierto, podríamos estar pasando por un momento, digamos, de descenso, de estabilidad, nada garantiza que ese va a ser el comportamiento en los próximos años, ¿no? Acá en las cifras ya del Perú tenemos casos, 956.000 casos de COVID, ¿no? Y muertes tenemos 35.785 fallecidos en lo que va de todo el tiempo que ha llegado este virus a nuestro país. Y la letalidad no ha disminuido. Yo más o menos vengo haciendo un seguimiento, hará un mes atrás.
el índice o el porcentaje de natalidad, de letalidad no ha disminuido en lo absoluto casi, y tenemos 3.7 el porcentaje de letalidad. Esto significa que de cada 10 personas contagiadas, ¿no? De cada 10 personas contagiadas, prácticamente 4 fallecen. Entonces, las probabilidades de fallecimiento frente a un contagio aún siguen siendo muy altas. Y, y son muy altas porque además tenemos condiciones de salud y de infraestructura hospitalaria y de recursos de salud que son aún todavía deficientes. Si bien es cierto, como en algún momento se ha hecho alusión a las estadísticas y a las unidades de cuidados intensivos en número, y que hoy es creciente y ha crecido, digamos, en un porcentaje bastante importante, aún sigue siendo insuficiente. Por eso, a mí me pareció bien importante, antes de hablar de la virtualidad, de la educación y de la psicología en el contexto de pandemia, es importante aún mantener la conciencia alerta de las actuales condiciones que todavía vivimos, ¿no? Es un recuento muy rápido, ¿no? Diciembre de 2019, Wuhan, China, aparece el COVID. En febrero del 2020 llega al Brasil y empieza a extenderse por toda Latinoamérica. En marzo del mismo año, ya el Perú tiene los primeros casos de COVID-19 y establece, como todos sabemos, es más, hoy o ayer, si no me equivoco, ha salido la resolución extendiendo la situación de emergencia en el país todavía. En este contexto difícil, duro sobre todo para las poblaciones más vulnerables, que son las que están sintiendo con mayor impacto esto, diré de que este mayor impacto tiene que ver también con las condiciones informales de trabajo que tiene un gran sector de la población y que pone en riesgo su vida. La cosa es muy clara. El que tiene un trabajo formal probablemente esté en su casa haciendo un trabajo remoto. Probablemente. Aunque hay algunas instituciones que todavía tienen, digamos, algunos trabajos por horas o esporádicos presenciales. Pero el que tiene trabajo informal, el que tiene que estar en la calle para poder generar algún tipo de recurso o de ingreso, tiene que exponer su vida, porque difícilmente va a poder generar los ingresos necesarios para su subsistencia, ¿no? Entonces, claro, si bien es cierto, se han manejado algunas medidas como bonos familiares, esta focalización de las familias no siempre ubica a todos, ¿no? Hay muchísimas personas que podríamos calificar de invisibles y que son las que están sintiendo en mayor proporción los efectos de esta pandemia. En este contexto, les decía, las rutinas a las que solíamos, con las que solíamos desenvolvernos dentro de lo cotidiano, se han visto afectadas y muchas han tenido que cambiar. Esto ha ocurrido en los distintos ámbitos de desenvolvimiento. Han cambiado las rutinas familiares, las rutinas laborales, las rutinas educativas o académicas, el ejercicio profesional ha cambiado en tanto a sus rutinas y a una serie de medidas. En general, vivimos una realidad que es muy diferente a la que hemos vivido hasta hace, digamos, un año atrás. Entrando un poco en materia, después de esta introducción,
me resulta importante hacer una reflexión acerca de la virtualidad. Pero antes de poder desarrollar el tema de la virtualidad, he acudido a un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, profesor de la Universidad de Berlín, que probablemente algunos de ustedes o muchos de ustedes lo deben haber revisado. Hay una obra que digamos, me impactó, tiene muchas cosas interesantes escritas, pero hay una obra que se llama En el enjambre, ¿no? Y analiza fundamentalmente el impacto que ha tenido la tecnología digital sobre la sociedad, sobre las sociedades en su conjunto. Y cuando él lo escribe, no recuerdo exactamente el año en que lo escribe, pero sin duda lo escribe, digamos, ya varios años atrás de aparecer la pandemia, nos conecta con el tema de la tecnología y el análisis que él hace es un análisis que, digamos, en pocas palabras, trae como consecuencia una serie de cambios en los comportamientos de las personas. Y estos cambios de comportamiento en las personas, por esta sociedad que vivimos, que él denomina la sociedad del espectáculo, sobre esta sociedad aparece la pandemia. Entonces, digamos, haciendo un poco de ejercicio y de especulación, yo creo que podemos imaginar entonces que el análisis que ahora voy a explicar rápidamente que hace Byung-Chul Han, que no es nada positivo sobre las sociedades, imagino hoy en donde el recurso principal es el digital y que lo tenemos que usar porque si se hace trabajo remoto, como ahora, por ejemplo, y es bien interesante porque cuando él describe un poco esta relación, habla justamente del Black Mirror, ¿no? Y el Black Mirror es justamente el espejo negro en el que me estoy viendo yo en estos momentos. Es decir, yo creo, y además prefiero creer que estoy hablándole a muchos espectadores, pero en realidad no tengo la más mínima idea de quién me está prestando atención, quién me está mirando, quién está estableciendo contacto conmigo y por último, si estarán y solo habrán dejado la máquina encendida. Esta hora, que es una hora del almuerzo, lo más probable es que algunos ya estén comiendo algo y por ahí prestando algo de atención, en el mejor de los casos, a las reflexiones que yo estoy tratando de hacer. Esta situación ya la había descrito Byung-Chul Han. Esta situación de impersonalidad, ¿no? Esta situación en la cual la tecnología y los medios digitales han reemplazado en gran medida muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestras emociones, de nuestros afectos y de los procesos de socialización, los cuales hemos estudiado muchísimo y hemos de alguna manera promovido muchísimos hoy. ¿Qué proceso de profesionalización, de socialización podemos promocionar? Byung-Chul Han nos dice que uno de los impactos más importantes que ha tenido el uso de la tecnología digital sobre las sociedades es el de la pérdida de respeto. ¿Y cómo lo sustenta? Pero para esto es importante establecer algunos criterios etimológicos, ¿no? La palabra respeto viene de respectare, ¿no? Y que significa mirada a la distancia. Es decir, nosotros tenemos respeto de los demás cuando nuestra mirada hacia el otro conserva una distancia. Conserva una distancia prudente que, digamos,
si ustedes recuerdan, en algún momento se establece como la medida del respeto, ¿no? Esto se usa muchísimo, por ejemplo, en psicología clínica, pero también en educación y en general. La posibilidad de guardar cierta distancia es una, digamos, es una significación de que estamos estableciendo una condición de respeto sobre el otro. Hoy, esta distancia no existe en el uso de la tecnología digital. Hoy, la distancia física no está presente cuando usamos la tecnología digital. Y entonces, etimológicamente, cuando perdemos la distancia sobre el otro, estamos, desde la etimología, en una situación de expectare, que significa espectáculo. Y el espectáculo no tiene distancia, no guarda distancia, sino mantiene una aproximación, pero una aproximación que no es real tampoco, es una aproximación que es una aproximación virtual, pero que tiene un efecto importante sobre los sentimientos, sobre las emociones y sobre los afectos. El WhatsApp, que es uno de los medios más, digamos, usados y empleados en estos tiempos más aún, nos lleva a esta pérdida de la distancia y por lo tanto se dicen, se hacen, se muestran muchísimas situaciones a partir del uso de este recurso tecnológico en la que la distancia se pierde totalmente. Y es que, por otro lado, también lo dice Byung-Chul Han, separa, esta tecnología digital separa al mensajero del mensaje y nos coloca en un anonimato, porque uno no está comprometido en el mensaje. No es igual, sin duda, pero por si cabe duda, es importante reparar en ello, no es igual hablar con una persona mirándola directamente, estableciendo una conexión tanto postural como una conexión a través de las miradas para poder verbalizar y expresar las ideas, expresar los sentimientos, expresar las emociones. Y esto no nos hace anónimos, nos lleva con un nombre propio. Y el nombre propio no está dado por el hecho de lo que colocamos en la red. Ustedes ven ahí mi nombre en el recuadro, dice César Uribe, pero eso no es suficiente para saber de que yo estoy conectándome con ustedes, porque en realidad yo estoy hablando a una cámara en este Black Mirror, estoy dirigiéndome a un supuesto público y supuestamente ustedes están escuchando las cosas que yo digo en estos momentos. Hoy, esta situación ya trasladada a los escenarios virtuales que vamos viviendo, lo hemos asumido como si fuera una realidad. Me explico. Es decir, para sentir, lo que no quiere decir que sea real, para sentir que nosotros, ustedes y yo, estamos en una conferencia, yo enciendo una cámara, ustedes ven mi rostro, enciendo un micrófono, ustedes escuchan mi voz, pero en realidad no soy yo. Es un conjunto de píxeles, es un conjunto de datos que se transmiten y que la máquina que ustedes tienen, sea un celular o sea una laptop o una PC, decodifica a través de un software y se lo presenta. Le presenta mi rostro, entre comillas, le presenta mi diapositiva, les presenta mi voz, como si yo estuviera en su cámara, pero en realidad no estoy en ningún sitio. Yo estoy en mi casa y ustedes en la suya. Esta situación
que nos engaña, y por eso se llama virtualidad, esta situación que nos engaña nos hace creer de que estamos presentes. Y como nos hace creer que estamos presentes, ocurre un fenómeno bien interesante. Yo lo vivo mucho porque yo me desenvuelvo fundamentalmente en los ámbitos educativos. Y en los ámbitos educativos, cuando converso con maestros, tanto universitarios como de básica, para hablar de estos temas, la gran preocupación de todos ellos es, pero es que tienen la cámara apagada y yo no sé si me están o no me están prestando atención. Yo no sé si están trabajando o no están trabajando. Yo no sé si realmente ellos están siguiendo las instrucciones. Y lo mismo ocurre en los trabajos. Lo que viene ocurriendo en la mayoría de centros laborales que están desarrollando trabajo remoto, trabajo en casa, es que uno, no distinguen horarios. Se conectan en cualquier momento, te mandan un mensaje y te dicen reunión. Luego termina la reunión y te dice, ahí viene otra reunión. Y luego te pueden mandar a las 8 de la noche un mensaje y te dicen, ¿sabes qué? Es importante que nos reunamos para conversar sobre tal y cual cosa. Hay, yo no sé si una situación desmedida de exigencia o hay una situación desmedida de desconfianza. Porque además, por lo menos en el terreno educativo, que es el tema al que voy a seguir inmediatamente, se les exige a la mayoría de los que hacemos docencia, no en todas las instituciones, pero sí en muchas, una serie de comprobaciones que efectivamente estamos desarrollando lo que hemos dicho que vamos a desarrollar. Por lo tanto, yo creo que en este contexto de la virtualidad hemos equivocado la forma, hemos equivocado la perspectiva, creyendo que colocando todos los elementos, los candados necesarios, las evidencias necesarias para saber tanto nosotros hacia los demás como los empleadores hacia sus empleados o trabajadores, todos los candados necesarios, uno, para hacer sentir que todo está funcionando, que todo está, entre comillas, casi igual como antes de la pandemia. Y esto, creo yo, desde mi interpretación de la realidad, no es real, valga la redundancia, pero no solamente no es real, sino que además está afectando tremendamente a las personas, a las familias, está afectando a las comunicaciones entre nosotros, está afectando a nuestras manifestaciones también emocionales y afectivas, y estamos viviendo una ficción, porque esto es una situación virtual, no es una situación real. Y esta situación real ah, la tendremos que recobrar en algún momento, pero en los tiempos que vamos viviendo, por lo menos de momento no va. Por tanto, hay que pensar desde el punto de vista educativo en una educación distinta. O sea, a ver, la realidad que nos ha impuesto digamos que las autoridades vinculadas a la educación, es que tenemos que seguir haciendo exactamente todo, usando todos los recursos habidos y por haber, para que los estudiantes, las familias, todos sientan que la educación sigue y que la educación continuará desarrollando sus programas educativos previstos. Pero aquí hay una doble situación importante de analizar. Primero, que en el mensaje de que todo sigue y de que no ha pasado nada, en ese contexto lo que estamos haciendo es negar una realidad.
negar una realidad que, como lo describí en las primeras diapositivas, viene matando a 1,5 millones casi de personas en el mundo. Y que en nuestro país, de cada 10 personas contagiadas, 4 mueren. ¿Cómo podemos hacer una educación en donde la familia está afectada en salud, en economía y también en sus estados psicológicos? Le pedimos a los niños o a los adolescentes que estén frente a una pantalla por tiempos prolongados, tratando de entender, comprender, ejecutar, desarrollar todas las consignas que desde una escuela o desde una universidad se van impartiendo a través de este ejercicio virtual. Pero no estamos mirando, no estamos pensando que esa familia, que ese alumno, que ese contexto en el que se desenvuelve tiene características singulares que no son las mismas que podríamos, entre comillas, exigir dentro de un contexto presencial. Y eso, estamos asumiendo de que todos gozamos de una excelente conectividad, que estamos asumiendo que en casa no pasa absolutamente nada, que todos están sanos, que nadie ha visto mermado su salario, que nadie ha sido afectado de ninguna manera o que ningún familiar de estas familias o de estos grupos familiares han sido afectados o han fallecido. En ese contexto, ¿cómo pensar en una educación que siga haciendo lo mismo o queriendo hacer lo mismo que cuando la pandemia no existía? Y lo que hemos comprobado socialmente hablando es que hemos visto también, y esto para mí está muy vinculado a la educación, hemos visto también personajes que se han desenvuelto en la sociedad de la manera más abusiva que pueda haberse visto o evidenciado en las últimas décadas. Personas que han lucrado, por ejemplo, con el tema del oxígeno. Personas que han tenido que morir en la calle en espera de ser atendido en algún centro hospitalario. Eso quiere decir que esta pandemia ha puesto en evidencia la gran fragilidad humana, no solamente como especie, sino la gran fragilidad humana como calidad de persona. Nuestra humanidad, esto que llamamos qué humano es la persona, se ha visto tremendamente afectada y desde mi punto de vista, la educación juega un papel importantísimo. Una educación que pone todos sus esfuerzos fundamentalmente en lograr determinados aprendizajes, pero no pone todos sus esfuerzos en lograr mejores personas, mejores ciudadanos, personas más humanas, con sentido humano hacia los demás, pues estamos formando personas que probablemente conozcan mucho, sepan mucho, pero que son crueles frente a sus congéneres. Y algo más, tampoco la educación nos ha preparado para desarrollarnos en la incertidumbre. Edgar Morán, al que yo siempre aludo cuando menciono este término, en el año 2000, en una de sus publicaciones, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, anticipaba que uno de los saberes más importantes para el futuro de la humanidad era el aprender en contextos de incertidumbre. Y este término que hoy está muy de moda, porque se emplea con muchísima frecuencia frente a las situaciones que no sabemos qué va a pasar, y en realidad no sabemos qué va a pasar. La aparición de esta pandemia, el no saber exactamente cuándo tendremos una vacuna,
el no saber exactamente qué medicina tenemos que emplear, porque un tiempo empleamos una, luego dijeron que no, luego pasaron por algunas medidas un poco más domésticas de medicinas, entre comillas, y luego hemos regresado. Hoy, en verdad, nadie sabe ni lo que estamos usando ni de lo que nos van a prescribir. Y hay muchas cosas que han quedado en lo incierto. Lo único que hasta el momento sigue siendo una medida total es el aseo y la mascarilla. Pero luego hay cosas que dicen y además, lamentablemente, hay muchísimos grupos interesados en distorsionar o en pasar determinadas informaciones que a veces lo único que hacen es dañar la tranquilidad de todas las personas, ¿no? Y es que no estamos preparados para la incertidumbre precisamente, para el no saber qué va a pasar. Y claro, una situación de incertidumbre, como bien saben los especialistas en psicología clínica, genera angustia, genera ansiedad, desconcierto, inseguridad, temor. O sea, la incertidumbre, el no saber qué pasa, el no saber qué pasará, claro, nos coloca en una situación difícil. La psicología tiene un papel importante, pero también lo tiene la educación. Y si la educación desde sus aulas, desde sus propios maestros, no hace, no ayuda a entender la situación que vivimos, pues no lo vamos a resolver cumpliendo con los programas curriculares al pie de la letra. Y esto nos lleva a educar precisamente para la vida. Y la vida es esto, la vida es lo que ocurre. La vida no es una situación ficticia. La vida es conectar todo lo educativo con la vida misma. Y lo que está ocurriendo hoy en esta vida, en este país y en el mundo, es que vivimos una pandemia. ¿Cómo nos estamos educando para ello? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos resolviendo? ¿Cómo le ayudamos a las familias a comprender esta situación también? Porque siempre decimos que las familias son los mejores aliados, pero siempre casi o casi siempre están un poco excluidos de estas reflexiones. Es tiempo de una educación que piense reflexivamente para poder entenderse y para poder entender a los demás. Una educación que requiere de este autoconocimiento, de saber lo que soy, de pensarme en las posibilidades, en lo que quiero, en lo que anhelo, en lo que yo valgo, en lo que yo puedo, ¿no? Y la educación como la psicología tienen que contribuir muchísimo en este aspecto. Y para ello, lo que tenemos que desarrollar y trabajar es la conciencia de la realidad. Es decir, no podemos estar de espaldas a la realidad, tenemos que estar encarando la realidad con prudencia, con acompañamiento, con orientación, con un mejor entendimiento de lo que pasa, pero tenemos que estar en la realidad, porque sabemos cómo se denomina estas cegueras a veces intencionales que tenemos frente a lo que ocurre, que yo no quiero ver las cosas, que yo no me quiero enterar de las cosas, que yo no quiero vivir esas cosas, pues esa negación sistemática yo creo que no es buena. Y si tenemos un trabajo remoto que te induce de alguna manera a la negación y te dice, concéntrate en tu trabajo. Si tenemos una educación que te dice, no mires hacia afuera, concéntrate en tus estudios, esta negación sistemática, no quiero pensar intencionada, pero sí es una negación permanente, pues yo creo que nos está descolocando y no está contribuyendo de mejor manera a ubicarnos frente a la situación que estamos viviendo, ¿no? Y la psicología pues también tiene lo suyo, ¿no? La psicología tiene lo suyo. Uh, una de las premisas
quizá más importantes que tiene la carrera de la psicología es pensar en lo humano como su preocupación y su ocupación. Y somos los profesionales que realmente estamos preocupados por lo humano, no desde un aspecto de lo humano, sino de toda su integridad, de mirar a la persona como una unidad completa y no como un fraccionamiento. A nosotros nos interesa lo humano en su integridad, no en sus partes o en sus fracciones, no en alguno de sus aspectos, digamos, patológicos o no patológicos, sino tratar de mirar a la persona en su totalidad. Y en ese sentido, hoy, en estos contextos que vivimos, la psicología tiene que retomar esa mirada. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos mencionado hace un momento, vivimos tiempos en los que no sabemos qué va a pasar. Tenemos que repensar, tenemos que encontrar nuevas formas de interactuar, si podemos llamar interacción. El concepto, digamos, primario, esencial de la interacción es el que se da dentro de los contextos presenciales. Pero hoy esto no siempre es posible. Escuchaba ayer en una conversación también que tenía con algunos profesionales, tanto de la psicología como de la educación, y decía, bueno, nosotros estamos eh, llevando algunas formas de consulta, considerando todos los protocolos necesarios, como el uso de la mascarilla, la desinfección, la distancia prudencial entre la persona. Es cierto, probablemente sí. Creo, desde mi punto de vista, que no es lo más recomendable aún, porque la movilización de las personas elevan el porcentaje de riesgo de una contaminación con el virus. En otras palabras, cuanto más nos movamos en distintos escenarios y más nos desenvolvemos en distintos contextos, la posibilidad, el porcentaje de contagio se eleva tremendamente. Pero en todo caso, tenemos que buscar otras formas de establecer vínculos, si podemos llamarlo así, con estos escenarios virtuales. Leía justo una de las últimas diapositivas de la conferencia anterior y lo grabé porque decía, usen menos las redes y llamen más por teléfono, porque por lo menos la conexión telefónica es una conexión de la persona en su voz y es una conversación, digamos, mucho más presente. No es una conversación diferida, no es un mensaje de voz lo que se deja, no es un mensaje de texto lo que se deja, no es un mensaje en WhatsApp que luego podemos revisar o que de repente no lo vamos a revisar. No es un mensaje diferido, sino más bien es una conexión, vamos, que no es exactamente presencial, pero que nos puede proporcionar cierta cercanía. Y tenemos que encontrar también formas de expresar nuestras emociones y afectos. Acá todos, ustedes como yo, profesionales de la psicología, así como las personas que acuden a nosotros en los distintos ámbitos de la profesión, sea social, educativo, clínico, organizacional o comunitario, tenemos que ser un poco creativos para poder encontrar estas posibilidades, hacer pequeñas reuniones con grupos acotados en número, a través de los cuales, aunque abusando un poco de la virtualidad, podamos reírnos, podamos contarnos cosas, escucharnos y establecer algunos niveles de interacción
que nos ayuden a sobrellevar de mejor manera las situaciones que venimos atravesando, ¿no? Hay que pensar ahora cómo la persuasión, la orientación, la empatía, el consejo, la contención, todos estos conceptos que generalmente usamos dentro de un contexto presencial, hoy tienen que cobrar pues nuevas miradas y nuevas estrategias. Sin duda, no podemos creer o pretender que estos conceptos los metamos como una cuña dentro de una situación virtual, porque no funciona así, no funciona así. Cuando conversamos con una persona a través de una videollamada, si bien es cierto, uno pudiera estar mirando la cámara y el otro también, si tú te das cuenta, esa mirada está enfocada en otro lugar, en un lugar en donde creo yo que la otra persona se va a conectar conmigo, pero en realidad esa conexión no es real. Es una pseudo conexión, es una pseudo mirada sobre la cual hoy, en esta situación tan tenue, tenemos que empezar a recrear las maneras como nos vamos a vincular con los demás. Esto merece repensarse, o sea, la psicología en todos estos conceptos, cuando fueron escritos, no existía la pandemia ni la virtualidad. Todo esto fue escrito en el contexto en donde tú y yo nos estamos mirando, en el contexto en donde tú estás escuchando mi voz, no mediada por un aparato, sino la estás escuchando directamente. Es decir, lo que está funcionando directamente es la activación de todo tu sistema de escucha. Hoy eso pues no existe, por lo menos en la mayoría de los casos no existe. Finalmente, un poco para ir concluyendo, lo dije, creo que tenemos hoy un gran desafío, el desafío de volver a repensar nuestras actitudes personales y profesionales. No vivimos los mismos tiempos, no vivimos las mismas condiciones, y por lo tanto no podemos seguir comportándonos y seguir creyendo en determinados paradigmas que funcionaban seguramente muy bien, pero que funcionaban muy bien en un contexto que hoy ha cambiado mucho. Por lo tanto, en una disciplina como la psicología, que está comprometida con lo humano, pues hay que pensar en este humano, en esta persona humana que tenemos hoy en día. Imagínense ustedes, por ejemplo, en situaciones tan dolorosas como pudieran ser los centros penitenciarios o de reeducación, en donde tengo entendido, pues visitas no existen y además están privados de su libertad y además tienen miedo natural de ser contagiados o de contagiarse y de perder la vida, en aislamiento y de perder la vida sin poder despedirse. Lo mismo que ocurre, además, cuando alguno de nuestros familiares se contagia y es internado, porque así se requiere, no sabemos qué va a pasar después. Entonces, todos estos sentimientos, todos estos pensamientos que nos invaden permanentemente en estos contextos, no podemos pasarlo por alto porque tienen un impacto en cada uno de nosotros. No solamente en los otros que son los que a veces recurren, sino en nosotros mismos. Nosotros somos personas, no somos robots, ni estamos inmunes a las emociones, a los dolores y a las tristezas. También las sentimos. No nos creamos super hombres y super mujeres. Somos
de carne y hueso y esta situación nos afecta a todos. Quizá tengamos algunas herramientas, quizá, y las podamos usar, pero esto no es garantía de nadie. Hoy esas herramientas fueron creadas y fueron pensadas en un contexto que no es el que vivimos hoy. Así que yo creo que la psicología tiene un gran desafío. Hoy, como digo, lo humano tiene que ser comprendido nuevamente. Comprender nuevamente lo que significa el dolor humano. Este gran psiquiatra alemán que nos habla de la condición humana, ahorita se me ha ido ya los años, a veces hacen olvidarse los nombres y los apellidos, pero tengo claridad de quién es. Él, Viktor Frankl, él hablaba del dolor, pero ¿cuál era su referencia del dolor? Pues de lo que él vive, de lo que es esencia, de su testimonio de esta Segunda Guerra Mundial tan cruel y tan cruel específicamente con determinados grupos sociales. Y él habla de ese dolor, entonces su contexto del dolor era ese. Hoy tenemos otro dolor porque tiene otro contexto. Y entonces hay que comprender de una manera diferente lo humano. El dolor del COVID-19 no es el dolor similar, y no los estoy comparando de más o de menos, pero no es el dolor ni del terrorismo que hemos vivido, no el dolor de las guerras que la humanidad puede haber pasado, no es el dolor que pudiera haber tenido alguna peste medieval o alguna de estas fiebres que también han sido como pandemias. Son otros los dolores que tenemos que comprender. Y todos tenemos que aportar, no solamente la psicología, es también la familia, la educación, pero tenemos que tener una visión de todos ellos para poder pensar en todos ellos. No tenemos que hacer foco, al contrario, tenemos que hacer panorama, una mirada no de zoom, sino de panorama. Por lo tanto, tenemos que reinventar nuevos criterios de actuación profesional. ¿Cuáles van a ser los criterios sobre los que vamos a actuar hoy en día? Y finalmente, ya con ello termino, hasta ahora no hay nada escrito. Revisen dentro de su biblioteca si tenemos algún texto que habla de cómo responder y trabajar en pandemia. Algunas ideas podrán haber en esto que se ha llamado la psicología de la emergencia o psicología de la crisis, probablemente. Algunas ideas seguramente podrán serles, pero tengamos claro que todo eso fue escrito en una clave que no era clave de pandemia. Hoy necesitamos escribir, necesitamos pensar, necesitamos reconceptualizar en clave de pandemia y tener una mirada en clave de pandemia. Este es el gran desafío que la educación y la psicología tienen en estos contextos. Bueno, yo con esto termino y doy pase si hubiera algún comentario o alguna pregunta para poder conversar, si fuera el caso, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, conlleva bastante razón en todo lo que ha mencionado, siempre en parte, ¿no? Es parte, ¿no? De cada profesional realmente, ¿no? Contextualizarse, porque cada año se presentan situaciones muy diferentes, ¿no? Que de una manera generan incertidumbre, pero conlleva bastante razón. Son muchos los que pueden ser radicales en el enfoque que quiere brindar para enseñar a sus estudiantes, pero ya los tiempos, el contexto ha cambiado, hay nuevas tecnologías y ahorita tenemos un contexto muy distinto que es la pandemia, ¿no? Yo quisiera, entre las preguntas, ¿no? En varios países, no solo en Perú, se ha manifestado crisis política. Y bueno, yo resalto una de las frases que usted mencionó, que a veces a algunos estudiantes se les dice solo concéntrate en los estudios, lo cual no es correcto del todo. Entonces, ha habido países como Perú que han manifestado crisis política. ¿Cuál es la recomendación que le daría a aquellos estudiantes, ¿no?
para que equilibren su participación por deber cívico y por su responsabilidad como estudiantes. ¿Qué les recomendaría a esos estudiantes que desean participar en cuanto a esta crisis, ¿no? Ser parte, ¿no? Bueno, debo estar entendiendo que la preocupación es, ¿deben ir a las marchas o las manifestaciones o no? ¿No? Creo que ese es el sentido, ¿no? Sobre el cual me parece estás preguntándome. En realidad, la manifestación política a través puede ser de un meeting o de una marcha o de alguna acción o actividad parecida o similar, siempre implica un riesgo. O sea, el riesgo existe. Creo, es difícil, pero la única forma es conservando los protocolos necesarios, ¿no? O sea, a ver, si yo tengo, bueno, estoy bien lejos de tenerlo, pero me pongo yo en el lugar de alguno de los jóvenes y estudiantes, por ejemplo, universitarios y personas, pues hay que ir con máscara. La máscara no te la quites. Tienes que ir, si es posible, con un protector facial. Tienes que llevar alcohol. Tienes que premunirte de todas las actividades. Lo que conversaba, yo hago docencia universitaria y conversaba con algunos estudiantes que han participado de estas manifestaciones. En algunos casos, muchos decían, nosotros no hablamos ni decimos nada, llevamos carteles y los carteles hablan por nosotros, porque no perdamos de vista de que en las conversaciones sin máscara, lo que ocurre es el lanzamiento de todas estas minúsculas y microscópicas gotas de saliva que pudieran ser portadores del virus. Y en ese contexto, pues no usar máscara o no usar un protector simplemente eleva tremendamente el riesgo de ser contagiados. Entonces, yo sí creo que en estos actuales contextos, no solamente de pandemia, sino también de esta situación política. Yo ayer he tenido por invitación una reunión con muchísimos estudiantes y hablábamos del tema político y también les hacía ver de alguna manera que estos riesgos están presentes. Sin embargo, yo creo que también dentro del derecho y de la posibilidad de tener una expresión por una situación de descontento social, pues debería hacerse el mayor esfuerzo para que esto pudiera realizarse dentro de los protocolos básicos para evitar cualquier tipo de contaminación. Pero también tu pregunta me llevó a pensar en que más allá de la situación y de la crisis política que vivimos, yo creo que tenemos que alternar nuestras actividades. O sea, efectivamente hay, tanto en la educación básica como en la educación superior, desde mi punto de vista, exigencias, creo yo, un poco descontextualizadas. Algunas universidades la semana pasada suspendieron sus labores por una situación de duelo, y así lo manifestaron, y lo que ocurrió fue que muchos docentes dejaron tareas y dejaron cosas para que los estudiantes siguieran trabajando. Y no hay una diferencia entre la tarea y una clase, entre comillas, virtual, porque igual lo que exige una tarea o un trabajo es estar conectado. Y creo que tenemos que desintoxicarnos un poco de este tipo de conexiones, escuchar un poco menos de noticias trágicas, no digo desconectarnos de la realidad, de apagar un poco el celular y dejar descansarlo por lo menos un día o medio día, y lo que vaya a pasar es lo que va a pasar, ¿no? A veces es importante recordar viejos tiempos, pero para los que ya somos y tenemos poco cabello y el poco cabello que tenemos es blanco, es importante recordar que hace muchísimos años cuando tú salías, pues no tenías celular,
habían teléfonos públicos y evidentemente si no tenías una moneda o un ring, como se llamaba, pues nadie se bajaba del transporte público a llamar por teléfono público a su casa para decir, ya llegué. Pero hoy, si no somos nosotros, son los padres que nos están monitoreando o nosotros estamos monitoreando a nuestras parejas para saber en dónde están, si no están, si llegaron, si no llegaron. Esta angustia que no es propia de la pandemia. Hoy ha crecido esto tremendamente. Yo creo que es importante oxigenarse, cambiar un poco de contextos, caminar, caminar dentro tomando las medidas necesarias sanitarias y de cuidado, pero caminar, salir, respirar hondo, en la medida de lo posible. Si estamos en el campo, pues hacerlo. Si estamos en la costa, acercarse un poco más al mar. Si estamos en la selva, lo mismo, acercarnos un poco más a la naturaleza. Necesitamos un aire, necesitamos desintoxicarnos un tanto de las situaciones que nos traen cada vez cosas más malas que buenas. Yo creo que no solamente hay que pensar en la crisis política, sino también hay que pensar en una crisis que probablemente muchas familias y muchas personas ya estén viviendo y ya estén sintiendo, ¿no? Hay personas que si no están en la calle no comen hoy y no comen sus hijos si tienen familia. ¿Cómo ayudamos a estas personas? La ayuda no siempre viene por una ayuda monetaria. También tenemos que pensar en cómo los ayudamos a liberarse un poquito de estas tensiones que seguramente estarán destruyéndolos poco a poco y progresivamente, ¿no? Muchas gracias, doctor. En sí hay otra pregunta. Muchas han sido las personas que consideran que debido al confinamiento y la pandemia han tenido más tiempo para descansar. Y incluso han estado han dicho que estar mucho más atentos a las clases desde casas que desde manera presencial. ¿Usted cree que cuando retomemos a las clases presenciales se debería permitir a los alumnos tener unos horarios un poco más tardes, no tan temprano, de manera que ellos descansen más y por ende su atención esté más elevada? Es decir, que las clases, digamos, si comienzan algunas a las 7 de la mañana o a las 8, que sean un poco más tarde, de manera que puedan descansar más y su rendimiento sea mucho más óptimo. ¿Usted qué opina acerca de eso? ¿Debería? Bueno, yo creo que toda medida no puede ser tomada de una forma estándar. O sea, sacar una medida y decir, bueno, deberían hacer esto y esto se aplica en costa, sierra y selva, norte, centro, sur. No, yo creo que las cosas no funcionan así. No hay una medida que sea talla única para todo el mundo y a todo el mundo le cae bien y si no le cae bien igual te la pones, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser uh, mucho más pertinentes en las decisiones que vayamos a tomar. Probablemente hayan personas que han visto mejorados sus hábitos, probablemente hayan personas que se sientan más alegres y más cómodos resolviendo sus estudios desde su escritorio y desde una mesa de trabajo, probablemente. Pero probablemente hayan también otros tantos, si no miles, que no se han puesto a pensar en una familia estándar si todos tienen un aparato para conectarse, todos gozan de un smartphone, todos tienen conectividad. ¿Cuántas personas tienen que, además de sus gastos corrientes, gastar para comprar datos? Es decir, para ampliar su plan, comprar 4 o 5 datos. Yo he tenido alumnos que están en regiones y que forman parte y que viven en zonas rurales, pero que igual están estudiando en la universidad. Y, por ejemplo, con muchos de ellos, yo no podía tener ninguna clase virtual.
Uno, porque la conectividad era pésima. Lo mejor que podían hacer era revisar correo y a través del correo resolver sus trabajos, pero no se podía conectar en videollamadas, pero no podía, o sea, era imposible. No tenían siempre dinero para poder conectarse, porque había que pensar en comprar, en comprar. Entonces, yo creo que es difícil hacer una generalización sobre las distintas situaciones que vienen ocurriendo al interior del país. No siempre las cosas son como uno las cree o como uno las piensa. La realidad es mucho más compleja a veces de lo que se muestra y también mucho más compleja a veces de lo que conocemos. Creo que la psicología es una de las disciplinas más importantes con la que tenemos, pero no puede ser una disciplina de espaldas a la realidad. Tiene que ser una disciplina que entre en contacto permanente con la realidad para poder dar una mejor respuesta a esa realidad y a las personas que están dentro de ese contexto. Muchas gracias, doctor. Una última pregunta. Usted mencionó un libro muy interesante, el cual yo tuve la oportunidad de leer. Era Los 7 saberes de la educación, en el futuro, de Edgar Morin. Yo tuve la oportunidad de leerlo y sí, pude apreciar también que había alto contenido psicológico bastante útil para los maestros, ¿no? Pero algo curioso era que la fecha de publicación de ese libro es de hace muchos años atrás. Bueno, Así no es. muchos, pero varios. Bueno, 20 años es 20 bastante, años, claro. exactamente. Entonces, usted para ¿qué actualización le podría, de repente, qué actualización pues, piensa que podría darse al libro? ¿No? Como ya pasó 20 años, Sí, claro, pues, claro. usted desde su punto de vista. Pues miren, si ustedes pueden mirar acá, pueden leer, Se lee muy bien. se Edgar lee muy Morin. bien. ¿Qué dice? Cuando se ve la imagen, yo lo puedo percibir. No, pero el título, Enseñar a vivir, ¿de quién? De Edgar de Edgar Morán. Morin. Sí. Exacto. Bueno, escrito en el año 2016. Edgar Morán hace una reflexión justamente sobre los 7 saberes que se publicó en el año 2000 y se ratifica en dos cosas muy importantes. Una, efectivamente, hay que prepararse para lo que no se sabe, necesario. Hoy esto cobra todavía más vigencia. Segundo, tenemos que ayudar a que las personas piensen. Y eso se hace muy poco. Generalmente, no digo que la psicología lo haga, algunos lo hacen, la educación lo hace con más frecuencia y tú deberías hacer tal y cual cosa. Tú deberías pensar en esto y en aquello. Tu comportamiento tendría que cambiar. Eso no es ayudar a pensar a la gente, eso es pensar por la gente. Y Edgar Morán dice que una de las debilidades que tenemos en el mundo, porque él no habla del Perú, habla del mundo y de su experiencia, es que tenemos que hacer que las personas piensen más en sí mismas y que tomen la mayor cantidad de decisiones. Las profesiones como la psicología está para ayudar a pensar, no para pensar por los demás. Y aquí no hay edad, porque también piensan los niños pequeñitos, los niños y las niñas. Pero yo tengo que ayudarlos a pensar porque están apenas empezando en su proceso de vida. Y lo otro que señala Morán en este texto es la comprensión. Si algo ha perdido la humanidad, es comprensión. Pero dice, hay dos tipos de comprensión. Una comprensión cognitiva, esta en la que tú entiendes mis ideas, esta es la más frecuente y la que más usamos, pero hay otro nivel de comprensión que toca lo humano y él la denomina la comprensión profunda. Y esta comprensión profunda es tratar de entender a la humanidad en sí, lo que les mencionaba hace un momento, entender, por ejemplo, el dolor.
el dolor de las personas, la preocupación de las personas, la angustia de las personas, que no es la angustia que escribió Víctor Frank, es la angustia que hoy todavía nadie ha escrito en situaciones de pandemia. Nos hemos preguntado cuántas de nuestros compatriotas en estos momentos están padeciendo el dolor de no saber cómo resolver, qué hacer, cuando tienen un pariente agónico, cuando no saben cómo resolver sus temas económicos, cuando no encuentran una salida para cambiar las cosas en sus vidas, pues esta angustia, que es la angustia de la pandemia, nadie ha escrito, y creo que Morán nos dice, pues eso es lo que tenemos que comprender más, lo que tenemos que comprender más para vivir mejor, para poder vivir con los demás. Y eso es parte también de la convivencia, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, tiene bastante razón. Es enseñar a pensar en vez de imponer ideas, ¿no? Enseñar a comprender, a pensar, y es muy importante, ¿no? Y incluso es parte de la psicología, nada de imposiciones, sino caminos para poder llegar, ¿no? Acorde a nuestra individualidad, a poder Exacto. pensar y comprender. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Fue bastante productivo todo lo que dijo. De verdad, muchísimas gracias y de verdad esperamos tenerlo nuevamente y con nuevas posturas, con nuevas recomendaciones respecto a la educación, porque honestamente son muchos los aportes que se pueden hacer para mejorarlo. Bueno, sí. Gracias también a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. No sabré, nunca me enteraré cuántos estuvieron allí y cuántos miraron, y eso es parte de esta, entre comillas, nueva normalidad, pero que tenemos que ir aceptándola como viene, ¿no? Hasta que las cosas cambien y tal vez en un futuro deseo cercano podamos conectarnos y mirarnos directamente a los ojos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias por todo lo que nos ha enseñado. Mucho gusto en conocerlo y tratar Ok, gracias nuevamente también. tenerlo. Cuídense. Gracias. Adiós. Adiós.